Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar David Barrios Benedetti, soy médico y en este canal vamos a encontrar contenidos exclusivos sobre estilo de vida saludable en las diferentes patologías. En esta oportunidad hablaremos sobre autocuidados en el pie diabético. Bueno, es importante definir el pie diabético. El pie diabético se conforma por un conjunto de alteraciones que generan este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son las alteraciones? A nivel del nervio encontramos una alteración que se llama neuropatía, a nivel de las arterias una arteriopatía y que el paciente tenga una lesión preexistente. De esta manera conformamos lo que se denomina el pie diabético. Los primeros síntomas son, hablemos de la sensibilidad. El paciente va a tener una pérdida de esta, es decir, no va a sentir el calor, no va a sentir el frío. Lo otro es que el vello o las vellosidades se van a ir perdiendo. La temperatura, vamos a tener un cambio de temperatura en ese miembro, ya sea un aumento de esta, como se denomina hipertermia, o que el miembro se ponga frío, ¿ok? La hidratación, un punto importante. Si tenemos una piel que está deshidratada, es una piel que tiene una tendencia a descamarse, ¿ok? Esa piel se agrieta y por allí puede entrar, se puede romper o hacer una ruptura del tejido y por allí cerquitica, entra la bacteria y se genera una infección localizada, ¿no? Las lesiones, es importante identificar en el miembro si hay o no hay este tipo de lesiones para tratarlas a tiempo, ¿no? Y evitar que se nos compliquen. Con respecto a los factores de riesgo, existen diferentes factores de riesgo, ¿no? Que es importante reconocerlos. Entre estos están enfermedades vasculares periféricas preexistentes, es decir, aquellas personas que ya tienen alteraciones vasculares, ya sean por las venas o sean porque las arterias estén afectadas, eso es un factor de riesgo para este tipo de patología y es importante darle tratamiento a esta para evitar complicaciones y que este factor de riesgo no se nos vuelva en sí una realidad cuando ya tengamos esta patología como lo que es el pie diabético, ¿no? Neuropatías periféricas, si empezamos a tener alteraciones, el paciente empieza a tener alteraciones de la sensibilidad, es importante avisarle al médico, es importante darle tratamiento a esta enfermedad para evitar que se generen lesiones que por lo general no se trata de la sensibilidad, ¿no? O sea, hay una alteración en la sensibilidad y por ende el paciente no va a sentir cuando se lesiona. Entonces es muy importante si tenemos o iniciamos con este problema de la sensibilidad, es importante avisarle al médico para generar un tratamiento e identificar, ¿no? Lo otro es que cuando ya ese paciente tiene una neuropatía o empezamos a tener o tiene esa patología, tiene que tener mucho cuidado, tiene que vigilar más sus pies, tiene que tener una serie de cuidados para evitar que se produzcan las lesiones, ¿no? Las deformidades son importantes porque si hay una deformidad a nivel del pie, o sea, su anatomía ha cambiado, los puntos de presión van a cambiar. Entonces, en esos sitios donde no estamos haciendo la presión que debe ser, se va a presentar lesiones, ¿no? Entonces, es importante determinar si hay o no hay una deformidad y por lo general hay que tratar esa causa, ¿no? La presión plantar elevada, que son por los puntos de presión. Si tenemos una alteración en el pie, estamos caminando y nos apoyamos más de un lado, ese sitio donde se está apoyando
pues va a generar una lesión, una microlesión allí, y que esa lesión pues empieza a crecer, a crecer, a crecer, y pues genera una lesión importante que nos puede conllevar a lo que se denomina el pie diabético, con todo el conjunto de lesiones preexistentes, como es el problema de las arterias, o el problema de las venas, o de los mismos nervios, ¿no? Callosidades. Identificar. Si tenemos callosidades, pues lo ideal es que pues estas callosidades sean retiradas por un podólogo. ¿Qué es un podólogo? Es un especialista que se encarga del cuidado y del tratamiento de las enfermedades de los pies. No puede retirarse, no se debe retirar en casa por personas inexpertas, porque podemos generar mayor lesión, y pues los elementos con que se van a retirar esto puedan que no sean los más adecuados, y entonces vienen las complicaciones de las sobreinfecciones de las callosidades. Historias de úlceras previas. Si el paciente tiene antecedentes de úlceras previas, pues ojo con estos pacientes, porque este paciente ya debe tener una alteración vascular, llámese venosa o arterial. Entonces debe tener un tratamiento para estas afecciones, para que esto no se nos vuelva un factor de riesgo, ¿no? Las amputaciones previas. Un paciente que fue amputado es un paciente pues, que ya tuvo una alteración del nervio o del vaso sanguíneo, llámase arteria o vena. Entonces esos pacientes pues hay que estar con mayor vigilancia, verificar bien la piel, verificar las zonas interdigitales de los miembros inferiores, para evitar que pues se nos presente este tipo de enfermedad, ¿no? El tabaquismo. El tabaquismo pues hay que evitarlo, porque hace que se vuelvan las arterias rígidas. Ya eso se ha explicado, lo que genera el tabaquismo en las arterias. Hace vasoconstricción, que es que pues las arterias se aprieten, por decirlo de cierta forma, se encojan, se vuelvan muy delgadas y no fluya el oxígeno o la sangre suficiente, porque la sangre lleva el oxígeno, ¿no? A los diferentes tejidos. Entonces eso hace que entre en vasoconstricción, ¿sí? Que se aprieten, y pues esas deformidades en esas arterias generan isquemia más adelante, que es la falta de oxígeno en el tejido. Entonces esto es un factor de riesgo para este tipo de patología. La edad avanzada. Obviamente, entre más tiempo pase, tanto en tiempo como por edad cronológica, como el tiempo de la enfermedad, el paciente tiene tendencia a que esas arterias, esos vasos, se vayan envejeciendo, se vayan destruyendo por la misma enfermedad. Entonces, esto es un punto importante. En esos pacientes con edad avanzada, pues hay que vigilar más aún, identificar estos síntomas, no identificar si tenemos estos factores. Entonces hay que estar más pendiente en ellos, tanto en edad como el tiempo cronológico, el tiempo en que le aparece la enfermedad. La movilidad articular disminuida. O sea, tenemos una articulación que está rígida. El pie tiene varias articulaciones, entonces son varios movimientos que se hacen. Si se deja de hacer algún movimiento, pues no se camina de la mejor manera, y siempre se va a tender a apoyarse en los sitios inadecuados. Entonces esto genera presiones en sitios inadecuados, que el pie no está diseñado para eso, por decirlo de cierta forma, ¿no? Y entonces esa zona que no está acostumbrado a tener o a recibir ese impacto, pues se va a lesionar. Entonces, las deformidades en los pies es importante identificarlas. El mal control metabólico. Un paciente que no esté bien controlado, que su azúcar está por encima de lo esperado, no está en metas, son pacientes que tienen obviamente un factor de riesgo para todas las complicaciones, no solamente para el pie diabético, sino para todas las complicaciones. Por eso es importante el control metabólico. El calzado no adecuado. Es importante tener un calzado adecuado, que sea un calzado
que este calzado no genere presión en ciertos sitios del pie. Es decir, si usted se coloca su calzado y pues lo siente blandito, lo siente que pues no le está generando una presión en ciertos sitios, pues lo ideal sería continuar con ese. Pero si usted ve que ese calzado le está generando cierta inconformidad, cierta presión en algún lado del pie y usted está caminando y no se siente, evitémoslo, mejor retiremos, cambiémoslo, ¿ok? Ojo, importante revisar el calzado antes de colocarlo. Otro punto es la deficiencia en la higiene del pie. Es importante el lavado y el secado del pie. Es importante utilizar lo que son jabones suaves para evitar complicaciones, para evitar que la mala higiene pues nos contamine, por decirlo de cierta forma, nos contamine el zapato, y esto con el tiempo genera hongo. Entonces, cualquier lesioncita o presión que tengamos del pie metido en el zapato, en el calzado, porque es normal que tengamos cierta presión, pero que pues una presión que no nos va a generar daño. Pero si tenemos un hongo, está contaminado ese zapato por un mal aseo que tuvimos, o que se tuvo un mal aseo, ese hongo se aprovecha de ese sitio, entra y produce infecciones. Entonces eso sería un factor de riesgo. Otro punto es el alcoholismo. Los pacientes con alcoholismo son pacientes pues que obviamente si pues el consumo de alcohol, es un paciente que pues las defensas las tiene bajas, no está bien nutrido. Lo otro es un paciente que está todo desaliñado, desarreglado. Entonces evitemos eso, el uso de alcohol, y aquellos pacientes que sean alcohólicos o que tengan un problema de alcoholismo, pues vigilar esa parte que pues no parece algo inadvertido para ellos, algo, como te digo, que no le prestan atención. Pero esos pequeños detalles, imagínense un paciente o una persona que tome durante 8 horas y de pronto pues llega a un estado de embriaguez, se tropieza, o el zapato no se lo ha retirado, de pronto una piedra, un sucio en el zapato, no se dan cuenta, y después al día siguiente es que se dan cuenta que pues tiene una lesión producto porque pues el mismo estado en que estaba de embriaguez no lo hizo entrar en razón, que tenía de pronto alguna molestia en el miembro o una molestia en el zapato, ¿no? Esa cosa tan sencilla, pues por eso es que debemos de evitarlo. Lo otro es el aislamiento social. Aquellas personas que están apartadas, aquellas personas que tienen un nivel socioeconómico muy bajo y que pues están en otro sitio, pues con ellos hay que apoyarlos más, porque esas personas a veces se desconocen este tipo de cuidados, ¿no? Y también el aporte para poder llegar el sistema de salud en ellos es bastante deficiente en todos los sentidos. Ese aislamiento social incluye tanto el conocimiento, que estas personas sepan que hay una área de salud, que existe un médico, que existe una cabecera municipal donde pueden llegar a recibir esta atención. ¿Cómo evitar el pie diabético? Hay un decálogo del pie diabético, una regla de 10 que hay que tener en cuenta. Son 10 punticos que vamos a tener en cuenta para evitar. El primero es inspeccionar. Vamos a inspeccionar nuestro pie. Bueno, revisamos las vellosidades, la temperatura del pie, ¿ok? Si hay de pronto alguna lesión en su región dorsal, una lesión a nivel, pues, en las uñas, en sus bordes o en la zona interdigital, de igual forma en la parte posterior y en la parte plantar. Hay unos 6 puntos en el pie importantes de palparlos, tocarlos, como es la base del dedo grueso o del dedo gordo, la base del dedo del medio y la base del dedo pequeño. De igual forma, la línea
externa de la región plantar y el talón. Esos puntos es importante examinarlos, tocarlos. No nos olvidemos de las zonas interdigital, ¿ok? De las zonas interdigital. ¿Cómo podemos examinarlo? Bueno, pues pedimos el favor o con la ayuda de un espejo, pues podemos verificar estas zonas, ¿ok? Otro punto importante es examinar el calzado. Es importante verificar antes de colocarnos el calzado, no correr a ponernos el calzado sin revisarlo, pues puede haber algún elemento punzante o cortante, alguna piedra, ¿ok? Algo que nos pueda lesionar, entonces vamos a meter, o pues en algunos casos hasta bichos o algún animalito. Entonces es importante siempre inspeccionar, ¿no? A veces hay objetos pues que por lo general no producen daño, pero por la presión que estamos ejerciendo al colocarlo, pues nos pueden lesionar. Y acuérdense que en los pacientes diabéticos o en estos pacientes tienen el riesgo de neuropatías, ¿ok? ¿Por qué? Porque la elevación del azúcar genera que se dañen los nervios y la sensibilidad se pierde, ¿ok? Entonces por eso es importante inspeccionar el calzado. No es que lo vamos a inspeccionar después que metemos el pie, ay no, tenía algo, no lo vamos a inspeccionar con el pie. La idea es verificarlo, meter la mano, ver si hay algo y retirarlo, ¿ok? Cambiar calcetines y zapatos. Eso tiene que hacerse frecuentemente para evitar la población de hongos y que pues esto nos vaya a sobreinfectar el pie, ¿no? No caminar nunca descalzo, por lo mismo. Si pues hay una alteración en la sensibilidad, no sentimos cuando estamos caminando, tropezamos o nos cortamos con algún objeto, pues entonces de allí vienen ya los problemas como factores de riesgo para el pie diabético. Por eso es importante usar siempre zapatos o chanclas y no pues estar por allí de pies descalzos, ¿ok? Ni siquiera en playa. No utilizar agua o almohadillas eléctricas para calentar los pies, porque corremos el riesgo de quemarnos, ¿ok? Corremos el riesgo de quemarnos, entonces evitemos estos elementos. Cortar las uñas de forma recta, tratemos que los bordes limarlos, de tal manera que las aristas también pues limarlas y cortarlas, que estas no nos vayan a lesionar la piel, ¿ok? Lavar los pies con agua y jabón, con la finalidad de disminuir la carga de la bacteria y disminuir la población de hongos, ¿ok? O sea, la higiene es importante. No usar agua demasiado caliente para ducharnos. Siempre verificar el agua con las manos, no con los pies, para evitar las quemaduras. Acuérdense que los nervios están alterados y por ende la sensibilidad está disminuida, ¿ok? Aplicar crema hidratante en los pies. Después de lavarse y secarse es importante la crema hidratante, pero no usarla entre las regiones interdigitales para no crear humedad y pues produzca un sitio propicio, un hábitat para el hongo. Entonces evitemos la hidratación en las zonas interdigitales, ¿ok? Al menos pues que tengamos alguna predisposición en una piel deshidratada o que te necesites aplicar una crema porque ya tu médico te lo indicó en esa zona. Pero por lo general, si no tenemos ningún tipo de lesión y simplemente es para hidratar, evitemos usar hidratantes en esas zonas, ¿ok? Dejar que un podólogo te quite los callos. El podólogo es el especialista en pies. Es una persona que tiene una especialidad en el cuidado y tratamiento de patología de los pies. Entonces, esas lesiones, ese tipo de lesiones, es mejor que sean tratadas por un podólogo, ¿ok? O una persona experta en el área. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, dale me gusta, comenta y comparte.